Nosotros, se lo decíamos al principio, nosotros vamos a votar que sea la iniciativa, porque nos parece una buena iniciativa, conocer la historia de España por profesionales de reconocido prestigio, profesionales de la historia, y que de alguna manera gocen de cierta imparcialidad, cuentan la historia tal y como es. Nosotros creemos que es muy positivo, porque desgraciadamente, como les decía, se tiene que conocer la historia, sea la que sea, y sin cambiarla. La historia es la que es, y hay que ir desmontando de alguna manera leyendas negras que pesan sobre la historia de nuestro país y sobre la historia de Andalucía y que afectan a la credibilidad que tenemos nosotros los españoles y los andaluces fuera de nuestras fronteras. Y creemos que ya es el momento de ir siendo transparente también en ese aspecto, les guste a alguno o no. A mí me gustaría decirle al portavoz del Partido Socialista dos cosas. Uno, de las primeras cosas que yo veo aquí en el Parlamento de Andalucía cuando llegamos en diciembre de 2018 es que era como en el inventario de los plenos del Parlamento de Andalucía había una carta de servicio público del Partido Socialista, el suyo. O sea, que a dar aquí clase de la carta de servicio público, ustedes precisamente, yo creo que se tienen que callar. Y segundo, yo estoy seguro que usted sabe, y si no se lo digo yo, que hay andaluces que viven en Hispanoamérica y que viven fuera de la frontera de Andalucía y de España. A lo mejor usted cree que no, pero esa es la realidad. Y nosotros queremos emitir incluso a esos países. Dicho esto, a mí me gustaría, en relación con la comparecencia, decir con carácter previo que nosotros respetamos el derecho de los trabajadores a la huelga, eso faltaba, y respetamos el derecho a la libertad de expresión, incluso en Canal Sur. Y se lo digo, señor Mellado, por las preguntas que tiene usted conjunta después en esta comisión. Que cada uno diga lo que quiera, y al que no le gusta lo que diga o cree que se está vulnerando algún derecho, que vaya a los tribunales. Y esto se llama Estado de Derecho, y ya lo hemos dicho. Ahora, si se trata de que los españoles tampoco puedan ejercer el derecho de acudir a los tribunales, ya estaríamos hablando de otra cosa. El caso es, en relación con el tema de la huelga, que cuando uno lee un panfleto de estos sindicales, dice: es duro ver de cerca las parrillas y comprobar con desazón cómo los mejores espacios de esa parrilla están externalizados en manos de productoras, mientras nuestra producción queda relegada a las peores posiciones. Yo lo voy a decir despacito, porque a ver si a lo mejor despacito lo entienden. Una vez que nosotros llegamos aquí, y en base a los acuerdos que nosotros hemos suscrito, Vox quiere producción propia. La producción externa, en los casos, señor Mellado, en los casos absolutamente necesarios. Esto lo llevamos diciendo desde el primer día que estamos aquí, después de llegar a los acuerdos que hemos llegado. Dadas las circunstancias de esa cadena de Canal Sur, y les ruego que piensen en las patas negras y todas esas cuestiones que ustedes se han cansado de denunciar, ustedes no los socialistas, porque lógicamente eran los productores. Pues, y ahí tienen además, si quieren, aparte del tema de las productoras externas, el informe de la Cámara de Cuentas, que yo no voy a entrar. Nosotros entendemos que la mejor salida para Canal Sur es la producción propia. Que yo entiendo que a ustedes no les guste mucho, pero ya saben los sindicatos quién hace bandera también con la producción propia. Y ahora alguno me dirá, señor Mellado, seguramente usted, que el sector audiovisual vive de la producción externa de Canal Sur. Y yo le digo algo, y usted lo sabe, algo que me ha dicho a mí alguien que trabaja en la productora externa, es que en Canal Sur prima la producción y no prima el producto. Y eso no puede ser, porque en el fondo lo que te transmiten es que da igual lo que se dé o da igual lo que te propongan, que se compran y se acabó. Y esto hay que cambiarlo, porque esto le cuesta dinero a los andaluces a través de impuestos. Le pongo un ejemplo, y lo he dicho muchas veces en pleno. Usted imagínese un pueblo de 1000 habitantes y se monta una panadería. Y en esa panadería nada más que compran pan 4 personas, para 4 personas, ¿eh? ¿Cuánto tiempo le echa usted al negocio? Pues eso es ATV, por ejemplo. Y ahora los sindicatos me dirán, bueno, pues para hacer producción propia no hace falta que se amorticen las jubilaciones o que estén paralizadas las ofertas de empleo. Y nosotros decimos, y le decimos a usted, señor Mellado, hagamos una gestión efectiva de recursos humanos, analicemos el personal, formemos a los empleados los nuevos oficios en el mundo digital, o vamos a estar con el mismo personal con los avances que tenemos ahora en el mundo tecnológico. Va a ser el único sector donde los avances tecnológicos no les afecten. Y esto no puede ser. Es que hay además, señor Mellado, y toda su señoría lo sabe, cómo hay productos de producción propia de Canal Sur que en verano dan la espantada y hay que gastarse dinero en producción externa. Y es que esto no puede ser. Es que esto es el dinero de los impuestos de los andaluces, ¿de qué estamos hablando aquí? Lo dije el otro día y lo voy a repetir. Canal Sur, o sea, la RTVA y Canal Sur, la sociedad filial, cuestan el doble que la Agencia Tributaria de Andalucía. El doble. Bueno, no el doble, más del doble. Señor Mellado, hoy le voy a hacer parte del trabajo. Hay una pregunta en el inventario, lo va a dar respuesta usted, sobre el artículo 210 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Yo le voy a pedir a su señoría que se lean el 210.3, que dice, la Junta de Andalucía gestionará directamente
un servicio de radiotelevisión pública. Dice uno, ¿eh? No dice 4, 3, 7, dice 1. Con eso se cumple lo que dice el Estatuto de Autonomía. Con eso se puede hacer el servicio público. Señor Gavira. Sí, ya estoy terminando, señora presidenta. Nosotros lo hemos dicho, lo dijimos en el Pleno, lo hemos dicho en varias ocasiones. Y lo ha dicho usted, señor Mellado, y yo estoy en consonancia con lo que usted dice. ¿Van a perder los trabajadores de RTVE y Canal Sur el trabajo? No. ¿Van a cobrar menos? No. ¿Van a hacer otras funciones de las que tienen encomendadas, salvo que ellos quieran? La respuesta es no. Y así otras muchas cuestiones. ¿Cuál ha sido la realidad de la huelga? Pues que la mayoría de andalucíes se han enterado. La mitad han pensado que sabía que había que sintonizar nuevamente el canal. A mí me gustaría que, para terminar, y ya termino, es que ustedes entiendan que para dar servicio público no hace falta ni tanto personal ni tanto presupuesto. Y en Andalucía hay ejemplos de radio y de tele que lo hacen. Ya hay ejemplos. Es que este dinero se lo quitan a los andaluces los impuestos y están pasando necesidades. Y lo que se trata es de que no le demos un mal uso a esos recursos públicos. Señor Mellado, yo le ruego que me disculpe, me dirija al portavoz del Partido Socialista, porque antes ha terminado su intervención diciendo o afirmando que a vos no le preocupa ni la sanidad pública, ni la educación, ni la discapacidad, ni los más desfavorecidos. A nosotros no nos importa nada. Pero la realidad en Andalucía es que si hay más recursos en sanidad, porque los hay, si hay más recursos en educación, porque los hay, si hay más recursos en discapacidad y en apoyo a los más desfavorecidos, porque los hay. La realidad es que es gracias a Vox también, porque nosotros hemos contribuido a la aprobación de esos presupuestos para que ese incremento en los recursos en esas áreas tan importantes para los andaluces existan. Esta es la realidad. Entiendo que para algunos pues la irrelevancia les corroa, pero los andaluces lo que tienen que tener claro es que cuando escuchen el incremento en esas partidas, en Vox tienen que pensar también, porque es la realidad, y todos lo sabemos, y este portavoz no miente nunca. Yo, después de lo que he escuchado antes también, no sé si habría que dar una clase de matemáticas para progres o compresión lectora para gente que no sabe interpretar los acuerdos, pero yo creo que está bastante claro lo que viene y lo que se refleja en ese documento. Nosotros antes, señor Mellado, hemos hablado de gestión de personal. Hemos hablado en la comparecencia anterior de gestión de personal. Yo he escuchado en este momento, en el dato relacionado con lo que es la gestión comercial, datos parecidos a los que hizo usted en su comparecencia en septiembre. De hecho, esta solicitud de comparecencia que hacemos nosotros, se fundamenta un poco en aquella que hace usted a finales de septiembre. Así que usted comprenderá que esta solicitud de comparecencia pues, se corresponde al objeto de evitar o prevenir situaciones como las que hemos vivido en años anteriores, y usted lo ha explicado con los datos además, donde la Junta de Andalucía pues, de alguna forma compensaba con fondos extraordinarios la caída principalmente de ingresos comerciales, sobre todo. Y usted los dijo, ingresos publicitarios, caída de convenio, prestación de servicios, venta de imágenes y otras actividades económicas que han caído durante la pandemia. Y que usted, en su comparecencia de septiembre, pues mencionó a fin de dar cuenta en relación con las medidas para paliar el déficit económico producido por la COVID. También en ese momento usted, señor Mellado, habló del incremento de gastos, cambios y cierre de estudios y platós, modificaciones en la parrilla que se producen porque se dejen de emitir ciertos productos, porque no se pueden grabar, y entonces, claro, hay que incrementar el gasto, pues reforzando las parrillas de televisión con otros productos. Principalmente en aquel momento usted habló de cine, yo lo recuerdo. Nosotros, o yo personalmente, en esa comparecencia suya, en esa intervención suya, yo me quedé con una afirmación que sí está ligada al objeto de esta comparecencia relacionada con los ingresos comerciales. Y usted venía a decir sobre si la partida de los ingresos comerciales de la RTVA bajaba, el presupuesto de la RTVA estaba ya tan ajustado que cualquier tipo de variación en los ingresos comerciales, pues esa disminución se le quitaba a la producción de programas, porque es la única partida a la que se le puede quitar presupuesto, ya que no se le pueden quitar ni a otros gastos de explotación ni a personal. Es decir, que al personal nadie le va a bajar el sueldo, ni la partida se va a mantener. Bien. En ese momento ustedes bajaron los ingresos comerciales y se hizo un esfuerzo en un gasto extra. ¿Vale? Es decir, producción ajena, la que le decía anteriormente de cine, porque grabar no se podía en aquel momento. El caso es que ahora tenemos un presupuesto nuevo, y usted lo ha dicho antes, con números prácticamente similares, pero tenemos algo más, y es la experiencia de que ya hemos tenido COVID, y que ya sabemos cómo podemos afrontar este tipo de situaciones que en aquel momento nos cogía de nueva, nos cogía de sorpresa absolutamente. Es verdad, estamos viviendo una situación también de rebrote bastante fuerte, pero ya tenemos la experiencia. Y yo les digo todo esto porque nosotros le ponemos especial énfasis, y ahí está el acuerdo, que nadie menciona lo relacionado con los aspectos comerciales, y está en ese acuerdo. Como le decía, nosotros le damos especial importancia a lo que es lo comercial. De hecho, como le digo,
ese acuerdo abre la posibilidad de incrementar los ingresos comerciales. Y además también recoge, y lo hemos hablado anteriormente, y lo ha dicho usted, al señor portavoz del Partido Socialista, abre la opción de exportar contenidos a países de habla hispana. Y esta cuestión también, señor Mellado, pues puede ser generadora de ingresos comerciales. Puede ser generadora. Es decir, con esa actuación, con esa exportación de contenido a los países de Hispanoamérica, pues se puede incrementar los ingresos comerciales. Y esa es una línea que nosotros tenemos que aprovechar también. Con contenido que se están haciendo, se pueden generar más recursos. Bien. De hecho, fíjese usted que, por ejemplo, el prime time en Hispanoamérica, los países de habla latina, el prime time en ellos coincide con las madrugadas españolas, donde nosotros normalmente no solemos ver la televisión. Es decir, que tenemos una posibilidad adicional de tener ingresos. Y nosotros creemos que sería una fuente de ingresos importante. También, con toda humildad, señor Mellado, a nosotros nosotros solemos llamar las cosas por su nombre, nadie lo menciona, pero yo lo voy a reconocer en esta comisión. Nosotros creemos, y yo entiendo que a lo mejor a usted le disguste, que hay que apretar a los directivos que se encargan de esas materias. Hay que apretarle, es la realidad. Y por eso le quiero decir que el acuerdo contempla también esa responsabilidad de los directivos, que nadie la menciona. Nadie menciona que en ese acuerdo los directivos que no cumplan los objetivos que tienen que cumplir van a responder, porque creemos que es lo que hay que hacer. Porque si no, de lo que se trataría en definitiva, si no se hace eso, es que uno no se esfuerce realmente en el negociado, en el contenido de su trabajo, y después no pasa nada, porque viene papá o mamá junto a Andalucía, le saca dinero de impuestos a los andaluces y los pone. Y eso es lo que no puede ser. Y en eso, y a mí ya se lo digo, señor Mellado, y usted me conoce, yo no tengo ningún tipo de complejo en decir cuál es la posición de mi grupo parlamentario en eso. Nosotros creemos, y ya voy a finalizar, que este es el momento de analizar todos los recursos que tiene esa casa. El personal, ya hemos hablado anteriormente, y los recursos económicos y los comerciales, pues para mantener el servicio público, que ya hemos hablado anteriormente de él también. Y lo que dice el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que el Estatuto no dice lo que la gente se cree, habla de un servicio público de radio y televisión. Uno, no hace falta tener tanto para dar el servicio público, y el servicio público ya se sabe lo que es, y está claro. En definitiva, nosotros creemos que hay muchas otras posibilidades que puedan ser generadoras de ingresos comerciales. Por ejemplo, no sé, el patrocinar el prime time, que es una cosa que se ve en otros sitios, que Canal Sur todavía no lo está, debería hacerlo, es una fórmula que tiene. No sé, o el alquilar franjas horarias, que también la hacen otro tipo de televisiones. Lo que nosotros, en definitiva, pretendemos, señor Mellado, es que se cambie radicalmente lo que es la actividad comercial de lo que es la RTVE, en este caso de Canal Sur. ¿Para qué? Pues para que después la Junta de Andalucía no hace falta que vaya poniendo dinero porque no se haya conseguido los objetivos comerciales que en un principio se han establecido. Y en este caso concreto, cuando se hacen las actuaciones comerciales, ya se sabe la situación que vamos a tener de pandemia este año. Es decir, que no nos coge de nueva, como decía anteriormente. De lo que se trata es de tener una buena planificación y hacer bien en el trabajo. Señor Mellado, nosotros el otro día en el Salón de Pleno, en la comparecencia del señor Bendodo, le decíamos que, yo no digo que no sean importantes los otros cambios que usted, como director de la RTVE, ha tomado, pero que el cambio principal era el cese del señor Zancajo, del director de informativo, que ha durado en el cargo por lo que dura un embarazo prácticamente. Y esta improvisación pues no es positiva, porque se da una sensación de volatilidad en los cargos de estas personas que nosotros consideramos que tienen que tener cierta estabilidad. Y es verdad que la persona que lo sustituye, la señora Torres, pues viene también con cierta polémica. El anterior portavoz ha dicho algo en relación a las polémicas que tenía en la delegación de Madrid y nosotros evidentemente la compartimos. A mí me ha dicho también, y lo suscribo igualmente, el tema del terremoto de Granada, que la primera noche estuvo, en fin, a mí me recordó a las anegaciones que hubo en Campillo o el incendio en Doñana, o las manipulaciones que había en los informativos antes, o cuando había manifestaciones en contra de los presidentes de la Junta de Andalucía y el anterior gobierno socialista no decía nada. También había quejas de los trabajadores en Canal Sur en aquel momento. Al parecer esto es algo ya endémico en esa casa. Nosotros, al señor Bendodo, y usted está en el momento y en el lugar oportuno para dar las explicaciones. En aquel momento, en el Salón de Pleno, hace una semana, yo le decía al señor Bendodo que había muchas razones, o al parecer, en
en el aire, como se suele decir, había muchas razones del cese del señor Zancajo. Una que estaba motivada evidentemente por lo que es la huelga, de hecho el cese se produce a los pocos días. Le hablamos también de que podía estar el Partido Socialista detrás, y ahí está la advertencia que le hizo la señora Díaz al señor Zancajo y que no ha sido desmentido por ella. Después, que si el señor Zancajo era del agrado de Vox, o que lo habíamos nombrado, y yo les ruego que ahora en su segundo turno pues diga si nosotros tuvimos algo que ver. Le dije también la razón que usted ha dado, y es que al final por ahí había cierta pérdida de confianza, no había una buena sintonía, lo que también a nuestro juicio no es bueno, porque nosotros creemos que las decisiones se toman en base, o las elecciones de personal se toman en base a la posibilidad de crear buena sinergia entre los equipos que se forman, y en este caso tampoco, o los resultados nos han dado esa explicación. Y después que si era por el acuerdo que había firmado el Gobierno de Andalucía con el Grupo Vox. Y que nosotros le decíamos al señor Bendodo que todas esas causas, todas le dejaban mal al Gobierno de Andalucía. Si era por la huelga, si era por aceptar, digamos, la advertencia socialista, o que el Partido Socialista estuviese por detrás también un poco, si era porque el señor Zancajo era del agrado nuestro, que no lo es, si es por la relación que tenían entre ustedes al final del desempeño de su labor, o si era por el acuerdo suscrito con nosotros. Usted ha dado su explicación, yo evidentemente me la creo, evidentemente pienso que cuando uno elige a una persona para que forme parte de un equipo, pues tiene que estar pendiente también de esos aspectos, pero bueno, en cualquier caso el cambio se ha efectuado. A nosotros, y usted lo ha dicho anteriormente, y yo se lo agradezco, nosotros entendemos que ya ha pasado media legislatura, que estamos en un periodo nuevo y que hay que realmente, si queremos arreglar o girar efectivamente a una posición nueva en la RTVA, en Canal Sur, pues hay que tomar las decisiones que hay que tomar. Y nosotros, evidentemente, y le agradecemos lo que ha dicho usted anteriormente, pues hay que ceñirse a lo pactado. A lo pactado, porque nosotros creemos que esa es la única salida que tiene. De lo que se trata es que los trabajadores de la RTVA, los sindicatos de RTVA, que siempre se han quejado, y ahí están las hemerotecas para demostrarlo, pues entiendan de que los cambios no son fáciles de adoptar y que hay que tomar las medidas necesarias para, si efectivamente se quiere tener futuro. Si no se quiere tener futuro, pues las cosas seguirán como están, se escucharán a quien no se tiene que escuchar, habrá las manipulaciones que hay detrás de los trabajadores y que todos conocemos, y efectivamente pues el resultado o el futuro de esa casa será el que había antes de que llegara el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Nosotros creemos que esta es la oportunidad de empezar a cambiar las cosas, y efectivamente pues están en su mano. Nosotros lo que esperamos es que realmente eso se lleve a cabo. Lo voy a decir yo otra vez, porque es que usted, señor Mellado, le voy a decir Bendodo, señor Mellado. A ver, esto es una broma. Señor Mellado, lo voy a decir yo. ¿Usted qué está diciendo? Lo he dicho yo antes en mi comparecencia, que aquí en Canal Sur había programas que llegaban a las vacaciones, en verano, en Navidades, se daban las vacaciones y no volvían, si es de verano desde junio hasta septiembre, y en Navidad desde cuando los niños se van del colegio hasta que empiezan otra vez, con el dinero público de los andaluces. ¿Esto pasaba aquí antes? ¿Pero esto es serio? Es que esto es una vergüenza. Este es el dinero de los andaluces, ¿eh? Y esto es lo que pasaba antes aquí. Y contra eso se combate. Es que esto tendrían que recordárselo cada día a todo el mundo, porque era lo que pasaba. Y después nos tocamos y nos regamos las vestiduras. Verá, ustedes pocas veces me van a escuchar a mí hablar de audiencia. Yo, con toda sinceridad, yo no suelo hacer nunca hablar de las audiencias, porque a mí es una cosa que la audiencia no mide el hacer bien las cosas, porque durante el periodo del Partido Socialista alguna vez hubo buenas audiencias. ¿Y estaba el informe de la Cámara de Cuentas por medio? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Había manipulaciones de informativo? ¿Verdad que sí? Sí. Usted ha dicho lo de Doñana, las anegaciones que hablábamos antes de Campillo. ¿Había audiencia? Sí. ¿Qué tiene que ver la audiencia para que se hagan bien o mal las cosas? Yo, evidentemente, la audiencia es una cosa que creo que hay que utilizar cuando la gente no ve el programa. Pues, oiga, pues hay que cambiar cosas, porque si no, para eso sirve, porque si no, ¿de qué vale? ¿Qué explicación van a tener ustedes el día que la audiencia en los informativos de Canal Sur caiga? ¿Qué van a decir? Por cierto, una cosa, cuando ustedes hablan del señor Zancajo, en octubre, las noticias en octubre eran los informativos que dirige el señor Zancajo ha logrado un récord de la temporada del prime time Canal Sur Noticias 2. Es que parece que ahora las noticias
el éxito del prime time, de los informativos Canal Sur de la señora Torres. Esto viene pasando, pasaba también en octubre, en noviembre, en diciembre. Esta es la realidad. Ahora la gente ve los informativos de Canal Sur. En cualquier caso, para nosotros lo importante es que haya una buena gestión en los recursos humanos, una buena gestión en los recursos financieros y que, por supuesto, no haya manipulación al servicio de los políticos, del gobierno. Es que nosotros lo tenemos esto meridianamente claro. Así que, sí me gustaría, para terminar, señora presidenta, el señor Arenzana fue miembro del Consejo Audiovisual a propuesta por un partido que no era Vox. Yo no voy a salir aquí a defender a nadie. Pero ese señor no es pseudoperiodista, es periodista. A algunos no les gustarán las opiniones que tengan. Oye, pues no les gusta. A mí hay opiniones que da que tampoco me gustan, pero yo no le voy quitando la importancia que tiene. Ese señor es periodista. Lo que pasa es que dice cosas que a algunos no les agrada. Pero, insisto, es que este es el mensaje que tiene que quedar. Eso se llama libertad de expresión. Y si ustedes no están a favor de la libertad de expresión, bueno, pues díganlo abiertamente. Si ustedes les ofenden, tribunales, denuncia, querella, y que los juzgados resuelvan. Esto es Estado de Derecho, esto es la democracia. Lo que pasa es que ustedes, para algunas cosas, se ponen muy espléndidos, pero cuando llega el momento, se retratan con cosas como esta.